Hola, muy buenas chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer la clase número 5 de forma sincrónica, la clase de semana 5. En semana 5 vimos 4 ejercicios, que son los que tenemos acá a continuación. Vimos el ejercicio 19, que era de premisas, ejercicio 18, que también es de premisas, 16, que es un tipo de premisa, aunque no lo diga, es muy parecido a los ejercicios de premisas. Y el 15, que es un ejercicio matemático. Recordemos que en la clase pasada empezamos y dimos una introducción a las clases de ejercicios que traen premisas. ¿Okay? Entonces era pues un ejercicio introductorio para esta clase del día de hoy y para la clase número 6 que también es de premisas. Bueno, empecemos con el ejercicio matemático. El ejercicio número 15 nos dice, considere la operación, y ahí nos dan este símbolo que es como un asterisco, ¿verdad? Encerrado en un círculo. Y nos dice, defina en el conjunto de los números naturales, ¿verdad? Son números naturales, son los números positivos y que no tienen decimales, de dos cifras, tal que X, esta operación, que la vamos a llamar operación asterisco, que no sabemos qué hace, Y representa el producto. Ojo, el producto. Acá hay que recordar que el producto es el resultado de una multiplicación, ¿verdad? Esto es el resultado de una multiplicación. ¿Ok? Este es el producto del dígito de las decenas, que es X, ¿verdad? Entonces, agarramos el número X y vamos a agarrar de ese número, y sabemos que es un número de dos cifras, entonces vamos a agarrar el número de las, nos dice decenas, que lo voy a subrayar. De X vamos a agarrar las decenas y lo vamos a multiplicar, sale otro color, por el correspondiente de las unidades de Y. Entonces vamos a agarrar el número X y el dígito de las decenas lo vamos a multiplicar por el dígito de las unidades del número Y. ¿Ok? Y aquí también nos dice si A, o sea, si el número A es igual a AB, ¿verdad? Aquí está el dígito A y el dígito B. Es un número de dos cifras. A representa las unidades y B las decenas. Aquí es como que está invertido, pero significa prácticamente lo mismo. Nos preguntan cuántos, muy importante, nos preguntan cuántos números A se activasen en la igualdad 21 operación asterisco 34. Tiene que ser igual a AB, o sea, a un número A, operación asterisco 21. ¿Okay? Entonces, se ve complicado, pero vamos a ver que es muy sencillo. Acá nos están diciendo y nos dan un símbolo igual. Entonces nos quiere decir que esto que está a la izquierda, o sea, 21 operación asterisco 34, tiene que ser igual a lo que está a la derecha. O sea, AB, que es un número A, operación asterisco 21. Entonces vamos a hacer primero el número que me dan, el 21, operación asterisco 34. Y recordemos que la operación original XY, este es X, este es Y. Y nos decía que de X íbamos a utilizar el número de las decenas. O sea, de 21 vamos a utilizar el número de las decenas. Recuerden, de la escuela, ¿verdad? Decenas, unidades. Decenas, unidades. Entonces, este es el número de las decenas que vamos a utilizar. Y lo vamos a multiplicar, nos dice, por el de las unidades de Y. El de las unidades de Y es 4. Entonces vamos a agarrar estos dos números, el 2 de X y el 4 de Y. Lo vamos a multiplicar. 2 por 4. 2 por 4 nos da 8. Entonces el resultado de esta operación es 8. ¿Ok? Entonces, esta otra operación, AB, operación asterisco 21, nos tiene que dar también 8, ¿verdad? Que vean que nos da el símbolo igual, o sea, tiene que ser igual. Entonces lo voy a poner por acá. La operación AB, operación asterisco, tiene que ser igual, bueno, operación asterisco 21, tiene que ser igual a 8, ¿verdad? Igual al número que sacamos anteriormente. Nada más recordando, eso es lo que nos dice, AB es un número A, que anteriormente lo representamos, el de ese lado, como X.
Entonces, este AB es igual a A o a lo que es lo mismo X, para no confundirnos. Y el otro 21 es el número Y. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que de A vamos a utilizar, como está en el A de las X, el de las decenas. En este caso vamos a utilizar el A minúsculo. Y lo tenemos que multiplicar por el número de las unidades de Y, que este es 1. ¿Okay? Y el resultado, o sea, A por 1 me tiene que dar 8. Entonces yo me pregunto, ¿qué número multiplicado por 1 me da 8? Y ese sería pues el 8, ¿verdad? 8 por 1 es 8. Entonces A tiene que ser 8. ¿Okay? A tiene que ser 8. Y entonces hay que buscar cuántos números tienen en las decenas el número 8. Y que sea, muy importante, de dos cifras. ¿Okay? Esta operación es muy sencilla. Que 1 multiplicado por 1 me da 8, pues 8. ¿Verdad? Si fuera más complicada y pueden hacer el despeje. Este 1 está aquí multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Y 8 entre 1 me da 8. ¿Verdad? Entonces A es igual a 8. Nada más para que lo tengan ahí. Entonces ahora tengo que preguntarme, de los números de dos cifras, o sea, del 10 al 99, ¿cuáles tienen 8 en el dígito de las decenas? O sea, mejor dicho, ¿cuáles empiezan con 8? Esos van a ser y todos los de la fila de los 80. El 80, el 81, el 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Si yo los cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Entonces la opción correcta será la opción 4. Tengo un total de 10 números y veo que con cualquiera se cumple, ¿verdad? Si yo aquí cambio la B por 80, pues el número que multiplico es el 8. 8 por 1, 8. Me da igual que el anterior, que fue lo que me decía acá. Si cambio por el 81, igual agarro el 8. 8 por 1, 8. Y todos me van a dar en la operación 8. Okay, entonces la opción correcta ahí sería la opción 4. Tengo 10 números totales. Okay. Ahora les decía, este es como una premisa también, pero tal vez hay que tener un poquito más de orden para ir acomodando cada uno de los datos que me dan para que al final sea pues más sencillo. Okay. Esto nos dice, en una reunión del Comité Internacional de Olimpiadas de Matemáticas participaron 5 personas. Tenemos a Ana, Belén, Carlos, Darío y Elena. Puede observarse que Belén y Carlos conversan en inglés. Entonces, creo que eso es importante de una vez ir acomodándolos. Entonces, voy a poner primero aquí los que hablan inglés. Y en este caso sería Belén y Carlos. Poner la B de Belén y la C de Carlos. ¿Okay? Y nos dice, pero cuando se les acerca a Darío, deben hacerlo en español. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Darío no habla inglés, por eso tienen que cambiar el idioma. Y que los tres, si hablan los tres español. Entonces yo puedo poner aquí. Bueno, Belén y Carlos hablan inglés, pero voy a poner aquí la D de Darío y con una X indicando que Darío no habla inglés, ¿verdad? Porque cuando él llegó tuvieron que cambiar de idioma para poder comunicarse. Entonces ahora voy a poner el idioma español, que yo sé que español si hablan los tres. Entonces español hablan tanto Belén como Carlos como Darío. ¿Ok? Sigo leyendo. Ahora voy con el segundo dato que me dan. El único idioma común entre Ana, Belén y Elena es el francés. Entonces voy a ir por acá. Voy a poner francés. ¿Okay? Y sé que este idioma lo habla, me acaban de decir, Ana, voy a poner la A de Ana, Belén, la B de Belén, y Elena, y la E de Elena. ¿Okay? Ojo, y aquí hay que tener un poquito de cuidado. Vean que me dice que el único idioma en común que hablan ellas tres es el francés. Pero no me dicen nada de, por ejemplo, solo Ana y Belén. Puede ser que Ana y Belén también hablen inglés.
pero ya Elena no, entonces no se pueden comunicar en inglés. Puede ser que Elena y Ana hablen, bueno, Elena y Belén hablen en español, pero Ana no, entonces ya no se pueden comunicar en español, ¿verdad? Tienen que hacerlo en francés porque es el único que habla las tres juntas. Pero, nada más para que tengan ahí ese cuidado, pero no quiere decir que entre solo dos puedan hablar otro idioma, ¿verdad? Solo es este número 2, este dato número 2 se cumple solo cuando están las tres juntas. ¿Ok? Ana, Belén y Elena. Bueno, luego nos dice, el único idioma común entre Carlos y Elena es el italiano. ¿Ok? Entonces voy a poner ahora el italiano. Ponerlo aquí abajo. Italiano. Y lo habla, nos dice por acá, Carlos. Entonces voy a poner la C de Carlos y Elena. ¿Ok? Carlos y Elena. Y nos dice que es el único que hablan en común los dos. Entonces los otros idiomas que habla Carlos no los va a hablar Elena y los otros idiomas que habla Elena no los va a hablar Carlos. Entonces, por ejemplo, el inglés lo habla Carlos, entonces Elena no puede hablar inglés. Carlos habla español también, entonces Elena no puede hablar español. Y Elena habla francés, eso quiere decir que Carlos no puede hablar francés. ¿Okay? Luego nos dicen, tres personas hablan portugués, entonces yo voy a tener aquí el portugués. Y ahorita voy a ver quiénes hablan portugués, si es necesario, quién no. El idioma más hablado es el español. El idioma más hablado aquí nos dice que es el español. Y me dice, una de las personas habla 5 idiomas, otra 4, otra 3, otra 2 y otra 1. Y nos preguntan quién habla los 5 idiomas. O sea, todos los idiomas. Entonces, yo puedo hacer eso prácticamente con puro descarte. Voy con la 1, con Belén. Belén habla inglés, ¿verdad? Voy a poner el otro color para no confundirnos. Que habla inglés, perfecto. Belén habla español, perfecto. Habla francés, perfecto. Ok, y no nos dicen de italiano y portugués. Ahorita vemos si lo podemos sacar, si es necesario o no es del todo necesario sacar. Entonces, hasta el momento Belén me habla tres idiomas, veo que no me descarta ninguno. ¿Okay? Luego me dice, Darío, ¿habla los 5 idiomas? No, veo que Darío, ya yo he dicho que no habla inglés. Entonces Darío no puede ser. Luego voy con Elena. ¿Elena habla los 5 idiomas? No, veo que Elena no me puede hablar ni inglés ni tampoco español, entonces Elena no es. Ahora con Carlos, no, veo que Carlos no me podía hablar francés, entonces Carlos no es. Entonces con puro descarte, puedo decir que Belén es la que habla los 5 idiomas. Entonces acá también voy a meter a Belén, en portugués también habla Belén, y ahí puedo seguir, ¿verdad? Con los descartes que hizo sacando los demás personas que hablan los otros idiomas, pero no es necesario. Ya me di cuenta que Belén es la que habla pues prácticamente todos los idiomas. Ahora, esto lo hice de una forma gráfica para que quedara más entendible, ¿verdad? Pero eso prácticamente se podía sacar solo leyendo. Vemos que Belén es prácticamente la que habla con todas las personas y en ninguna parte de los que me hablan de Belén se limita, ¿verdad?, a hablar a alguna persona por no entender el idioma. Entonces también por eso, de un principio pues, sabíamos que Belén era el que hablaba todos los idiomas. Pero de una forma más gráfica sería de esta manera. Obviamente yo lo hice aquí de una manera más bonita, poniendo todos los nombres completos de los idiomas y todo, pero ustedes en el examen lo hacen pues mucho más rápido, ahora solo las iniciales y hacen todo este descarte mucho más rápido. ¿Ok? Bueno, vamos ahora con la número 18. La 18 nos dice, considere, aquí ya volvemos a las premisas y empezamos a ver la clase pasada. Entonces, estas primeras premisas nos indican lo siguiente. Primero, premisa número 1. Si Vivian canta, entonces Luisa dibuja o José salta. ¿Ok? Eso nos dice la primera premisa. Ahora, la premisa número 2 nos dice que si Luisa dibuja, entonces Pedro no corre.
Y la premisa 3 nos dice Luisa no dibuja y José no salta. Veamos algo que es importante acá. Acá podemos ver que la premisa 1 y 2 son condicionales. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que tiene que pasar algo para que suceda lo otro. Por ejemplo, en la premisa 1, lo que tiene que pasar es que Vivian cante para que Luisa dibuje o José salta, ¿verdad? Eso con la premisa 1. Ahora, la premisa 2 también es condicional. ¿Qué tiene que pasar acá? Bueno, tiene que pasar que Luisa dibuje para que Pedro no corra. Ya la premisa 3, y es lo que yo les recomiendo, empiecen acá con la premisa afirmativa como esta. Esto es lo que sí sucede, ¿verdad? ¿Qué sí sucedió? Bueno, sucedió que Luisa no dibujó y que José no saltó, ¿verdad? Entonces, con esta premisa podemos ya ir a las premisas 1 y 2 y ver si pasaron o no pasaron. ¿Por qué? Porque yo ya sé que en realidad sí pasó. Entonces, ¿qué pasó en realidad? Que Luisa no dibuja y que José no salta. Ahora voy a devolverme a la premisa 1 a ver qué dice. Si Vivian canta, entonces Luisa dibuja o José salta. Cuidado con esta O. Esta O significa que o pasa una cosa o pasa la otra. No pasan las dos cosas a la vez. Aquí es la diferencia entre la O y la I. En la O es o pasó una o pasó la otra. Y cuando viene una I, quiere decir que pasó o tiene que pasar las dos cosas, ¿verdad? Entonces, la O me limita a que solo va a pasar alguna de las dos cosas. Y la I me dice que tiene que pasar las dos cosas juntas. ¿Ok? Entonces ahí la diferencia entre la O y la I. Entonces, si Vivian canta, tiene que pasar alguna de estas dos cosas. ¿Verdad? No pueden pasar las dos cosas a la vez, solo una. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que Luisa dibuja. ¿Luisa dibujó? No. Entonces aquí me da un inicio de que Vivian no cantó, ¿verdad? Y luego me dice José no salta, entonces ya con esto yo confirmo de que Vivian no cantó. ¿Por qué yo confirmo que Vivian no cantó? Porque si hubiera cantado, alguna de estas dos cosas hubiera tenido que pasar. Tanto que Luisa dibujara o que José saltara, alguna de las dos. Veo que ninguna pasó, entonces si no es gallo es gallina, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que no cantó, ¿verdad? Que si hubiera cantado hubiera pasado alguna de esas dos cosas. Entonces ya con eso yo digo que la opción correcta es la opción 4. Vivian no canta. Y nada más para confirmarlo, podemos ir también a la premisa número 2. Nos dice, si Luisa dibuja, entonces Pedro no corre. Ahora, y aquí hay que tener mucho cuidado. Acá nos dice qué pasa con Pedro si Luisa dibuja. Pero no nos dice nada de qué pasa con Pedro si Luisa no dibuja. Que es lo que realmente pasó, ¿verdad? Luisa no dibujó. Entonces yo no sé qué pasa con Pedro cuando Luisa no dibuja. No puedo decir que porque Luisa no dibuja, entonces Pedro sí va a correr, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso la 1 no puede ser. Entonces, repito, ¿por qué no puede ser la 1? Porque la condición solo se cumple si Luisa dibuja, ¿verdad? Entonces, si Luisa dibuja, lo que va a suceder es que Pedro no corre. Pero como Luisa no dibujó y yo no sé qué va a pasar, ¿verdad? Puede haber otras condiciones para que Pedro no corra, aparte de que Luisa dibuje. Entonces la 1 no puede ser por eso. La 2, Vivian canta, ¿no? ¿Verdad? Ya vi que si Vivian no hubiera cantado, hubiera pasado que Luisa dibujara o que José saltara y vi que esas dos cosas no pasó, entonces por ende no cantó. Y Pedro no corre, no puede pasar, ¿por qué? Porque Luisa no dibuja, perdón. Entonces, la única correcta sería la opción número 4. Ahora podemos pasar con la número 19. Ojo con esta 19, en esta hay que tener un poquito más de cuidado, pero se puede sacar también. Solo es de tener como un orden como uno va haciendo las cosas. En esta nos dice, premisa 1, si A es muchacho, entonces A es más joven que J. ¿Ok? Es condicional. Premisa 2, si A tiene 14 años, entonces A es una muchacha. ¿Ok? Y premisa 3, si A no tiene 14 años, entonces A tiene al menos, o sea, como mínimo, la edad de J. Con base a las premisas anteriores se puede asegurar con certeza, o sea, que si tenga lógica, que
sea cierto lo que me dicen esas tres premisas que, y ahí nos dan dos opciones. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Y ir probando con cada una de las opciones. Entonces, probar primero con la A, a ver si se cumplen las tres premisas. ¿Se cumplen? Sí, entonces esta es cierta. ¿No se cumplen? Entonces no paso a la otra. Y así hasta ver cuál es la opción correcta. Entonces, voy a empezar con la 1. Decir que A es muchacho. ¿Ok? A muchacho. Para ver qué pasa. Para ver qué pasa, a ver si todo se cumple. Entonces la 1 me dice, si A es muchacho, entonces A es más joven que J. Eso quiere decir que J sería más viejo. ¿Ok? Eso si A es muchacho, entonces J sería más viejo. O a lo que es lo mismo, A sería más joven, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Premisa 2. Si A tiene 14 años, entonces A es muchacha. Ojo, veo que puse que A es muchacho, entonces esta no se cumple. Por ende, paso a la premisa 3, que A no tiene 14 años. Entonces, repito, ¿por qué yo digo que A no tiene 14 años? Porque si dijera que sí tiene 14 años, tendría que decir que es muchacha. Y vea que yo dije, porque estoy probando la 1, de que es muchacho. Entonces, automáticamente paso a la premisa 3. Me dice, si A no tiene 14 años, entonces A tiene al menos la edad de J. O sea, como mínimo la edad de J. Este al menos, ¿verdad? Es el mínimo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que A tiene o la misma edad o más que J. En otras palabras, la premisa 3 me está diciendo que A es más viejo. Y aquí ya tengo un problema. ¿Por qué? Porque de la premisa 1 me dice que J es más viejo. Y de la premisa 3 me dice que A o es de la misma edad o es más viejo que J. Vean que se contradicen, ¿verdad? En una me dice que A es más viejo, en otra me dice que J es más viejo. Se contradicen, no tiene sentido. Entonces yo digo que la 1 no puede ser. ¿Ok? Ahora voy a probar entonces la 2 con azul. Vamos a ver qué nos dice la 2. La 2 me dice A es muchacha. Entonces vamos a ver qué pasa si A es muchacha. Voy a poner acá A muchacha. ¿Ok? Entonces, la 1 no se cumple. Nos dice, si A es un muchacho, entonces A es más joven que J. No se cumple porque A es muchacha. Entonces, A va a ser, pues va a ser lo contrario, ¿verdad? A es un muchacho, entonces A es más joven. Entonces, A va a ser más viejo y J va a ser más joven. ¿Ok? Vean que lo hago así, ¿por qué? Porque si lo hago al revés de que A sea joven y J viejo, es solo si A es muchacho. Pero como A dije ahora que es muchacha, entonces tiene que cumplir de que A es más viejo y que J es más joven. ¿Ok? Según la premisa 1. Ahora nos dice, vamos a la premisa 2. Si A tiene 14 años, entonces es muchacha. Veo que A es muchacha, por ende A tiene 14 años. ¿Sí? A tiene 14 años. ¿Por qué? Porque es muchacha según la premisa 2 y según la opción que estoy yo probando. Y la premisa 3 me dice, si A no tiene 14 años, entonces A tiene al menos la edad de J. O sea, A es al menos, A como mínimo, la edad de J. O sea, A es o de la misma edad o más viejo, según la premisa 3. Pero vean que la premisa 3 no se puede cumplir porque A no tiene 14 años. Entonces, no se puede cumplir que tenga al menos la edad de J. Entonces, ¿aquí qué va a suceder? Bueno, aquí va a suceder que entonces A no es más joven que J, sino que A por ende va a ser más viejo que J. O, que es lo mismo, J va a ser más joven. Vean que acá sí ya tiene sentido las tres premisas, entonces digo que la opción correcta es la opción 2. Porque aquí sí ya me da algo con sentido. Muy diferente a la 1 que me daba algo contradictorio. ¿Ok? Ahora, la 3 la descarto porque me dice que J es muchacho, eso yo no lo sé y de hecho las premisas no me hablan nada sobre si J es muchacho o muchacha. Lo único que me dicen de J es que si o es más joven o es más viejo, o sea, me dice por decirlo así la edad, pero no me dice si es muchacho o muchacha, entonces lo descarto.
y que J es menor que A, eso tampoco lo podemos concluir porque no nos dicen tampoco como la edad exacta de J, ¿verdad? Ni la edad de A. La podemos concluir solo si afirmamos que A es muchacha. Solo con eso podemos concluir si A es menor o si J es menor, ¿verdad? Pero sin poder afirmar que A es muchacha, no podemos afirmar la número 4. Entonces la 4 por sí sola no se puede afirmar. Entonces la única que daría sentido es la número 2. ¿Okay? Y estos serían los ejercicios que hicimos en la clase número 5. En los próximos días les estaré subiendo clase 6 y clase 7 ya para ponernos al día con todas las clases asincrónicas que llevamos hasta el momento del curso del TEC. ¿Saben? Cualquier duda o consulta nos pueden escribir al número de la academia, el 87710966, o escribe directamente a mi persona. Hasta luego, nos vemos en la próxima clase.